Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Para mí es un honor muy grato que me acompañen el día de hoy, porque el día de hoy es el resumen de todo un año de trabajo en la Asamblea Nacional. Quiere decir que hoy que me acompañan es el reflejo de haberme acompañado durante todo un año de trabajo, que ha sido arduo. Recuerden ustedes que siendo de un grupo político de minoría, estamos en gallinero ajeno y la pelea se pone más dura. Sin embargo, la fortaleza y la valentía es siempre un valor y un principio que no claudica desde esta orilla de la política ecuatoriana, que es el movimiento político al cual me debo y el partido político al cual me debo, que es la 6 Madera de Guerrero. Hoy día es un día, coincidentemente, un día memorable. Es el cumpleaños de nuestro presidente León Febres Cordero, un gran alcalde de Guayaquil y un gran presidente de nuestro país. Gracias a él, a su legado y evidentemente a la herencia guayaquileña, Madera de Guerrero, es que tenemos un rincón como Guayaquil que no ha cedido al totalitarismo ni a los gobiernos, ni a un gobierno que lamentablemente en mucho ha dejado de escuchar al pueblo. Recuerden ustedes que para preguntas como si queríamos casinos o si queríamos toros, para eso sí estuvimos, para eso sí estuvo bueno el pueblo. Pero para preguntas como si queremos que nos sigan gobernando durante décadas y años una misma persona, ahí sí es a espaldas del pueblo. En esa frontera no estamos nosotros, estamos en la otra. Estamos en la frontera de consultar, de preguntar, de hacer todo de la mano del pueblo, porque es por quien estamos y por quienes somos, porque no hay más soberano que el pueblo ecuatoriano. Más allá de un presidente, nadie gobierna más que el pueblo ecuatoriano. Y es fácil que crezca la maleza en un terreno baldío. Lo difícil es que crezcan flores, que crezcan árboles, que crezcan plantas que nos den frutos. Por eso no me extraña que se sumen muchos reciclados de la política ecuatoriana al gobierno nacional, porque la maleza, como digo, crece con facilidad. Pero las plantas fuertes, las que dan frutos, las que dan bienestar y salud al pueblo ecuatoriano, que nos alimentan, esas son pocas, pero solamente porque crecen con fortaleza pueden crecer a través de la maleza. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Porque vemos, sí, una minoría, pero somos una minoría fuerte, que no nos hemos dejado, que a pesar del poder económico y el poder político de un gobierno de turno, no nos hemos dejado, no hemos claudicado. En nuestro líder político, Jaime Nebot, ¿cuántas veces ha sido atacado? Con el poder mediático del gobierno actual, con el poder económico que tiene el gobierno actual, pero hemos triunfado. Hemos triunfado porque los valores y principios democráticos siempre van a triunfar, sobre todo en un pabellón de la libertad como es Guayaquil. Porque Guayaquil no es solamente cuna de héroes y de próceres, es también morada de guerreros incansables, que somos los guayaquileños Madera de Guerrero, que sostenemos la libertad en nuestra ciudad. Y así quería empezar adelantando por demás que no soy del oficialismo, a mucha honra, porque hoy por hoy, lamentablemente, al parecer es más fácil ser asambleísta de mayoría que de minoría. Para mí en la vida nada me ha tocado fácil, ni la vida misma. Por eso, para mí estar en una asamblea siendo minoría es simplemente un reto más en mi vida. Y es simplemente algo que le da más valor a mi trabajo
y le da más empuje a lo que hago dentro de la Asamblea. Gracias. Compañeros y compañeras, ha sido un año que podría evaluar como frustrante en algunos puntos, pero exitoso en otros tantos, porque es un año que me ha hecho más fuerte, es un año que me ha hecho perseverante, es un año que me ha hecho paciente y tolerante, pero también es un año que me ha ayudado a develar rostros cobardes, que vamos a continuación identificar en el momento en que toque la diapositiva correspondiente. Esta soy yo, María Cristina Cronfle, abogada de profesión, asambleísta electa por todos ustedes, con mucho orgullo representándolos y siendo vocera en la Asamblea Nacional. Continuemos. Voy a ser muy breve en explicar en qué consiste y qué es lo que tiene que hacer un asambleísta, porque algunos parecen que están perdidos. Algunos creen que es ir a hacer campaña con el gobierno o pedir obras del gobierno. Algunos están perdidos, no tienen idea cuál es la tarea constitucional que se les ha delegado. Proponer proyectos de ley, presentar observaciones a proyectos de ley, proponer proyectos de reformas a leyes. Es nuestra tarea hacer leyes, no es nuestra tarea hacer reglamentos, pero eso es así como un camino tramposo, porque generalmente en los reglamentos de las leyes es donde nos van metiendo gato por liebre, y ya vamos a hablar después de algunos ejemplos. Fiscalizar, como hablamos el año pasado, es una tarea que está bastante castrada en la Asamblea Nacional. Tendríamos los asambleístas que examinar, que controlar, criticar, inspeccionar, evaluar, revisar los actos del poder público, es decir, controlar al gobierno de turno para que no existan abusos, para que de su parte se cumpla lo que la Constitución dice que debe de hacer. Recuerden ustedes que los asambleístas podíamos pedir información directamente a las instituciones del Estado, pero de repente llegó una orden del alto mando diciendo que solamente estas preguntas o esta información podíamos pedirla a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Resulta que la presidencia de la Asamblea Nacional ha hecho una unidad que se llama Unidad de Fiscalización. Es decir, ya el asambleísta no solamente le manda a la presidenta, sino que la presidenta a esta unidad es la entidad donde uno resulta preguntar, y después esta entidad tiene 15 días para responder. Caso contrario de no responder dentro del plazo, serían causales de juicio político. ¿Cuántos han tenido juicio político? Solamente una mujer. Una mujer. Gloria Sabando fue la única que tuvo un juicio político y fue juzgada dentro de la Asamblea. De ahí, el silencio es una de las herramientas más fuertes y solapadas que hay dentro de la Asamblea Nacional. Continuemos. En este año se han aprobado 13 leyes. El que yo haya puesto que se han aprobado 13 leyes no quiere decir que mi movimiento o partido político, inclusive yo, de manera personal, las hayamos aprobado, sino que les estoy contando a ustedes como mandantes que se han aprobado en la Asamblea durante este periodo anual 13 leyes. Importantes de ellas que voy a mencionar, porque no voy a hablar de cada una de las 13, voy a hablar más de mi trabajo, es el Código Integral Penal, como ustedes conocen. Algo que debemos destacar de la aprobación de este código es que la CEIS Madera de Guerrero propuso dentro de su plan de trabajo al momento de inscribir nuestras candidaturas que íbamos a insistir dentro de la Asamblea para fortalecer las penas,
endurecer las penas. Por tanto, aquí hago mención de que se elevó de 22 a 26 años de reclusión para los delitos de asesinato. Entonces, hacemos nuestro trabajo, incluso puede que nuestro voto dentro de la Asamblea no sea dirimente o no sea decisivo, pero nuestro actuar, nuestro hablar, nuestras observaciones y nuestro punto de vista definitivamente tiene que estar presente, por cuanto es la voz de ustedes. Es la voz de ustedes dentro de la Asamblea, no podemos callar. La Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, esta es una ley reciente. Un aplauso para Cintia, nos acompaña también en esta rendición de cuentas la abogada Cintia Viteri. Ella también nos hará un breve recuento de su actividad durante este periodo del año 2014 en funciones. Esta Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica me tocó duro porque venía, imagínense ustedes, sorpresivamente desde el Ejecutivo. ¿Quiénes dirían ustedes que es la institución que vela por discapacidades? ¿Quién es la primera palabra que se les viene? ¿Discapacidades? ¿Conadis? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿La Cronfle? No. ¿Qué institución ven que ha fortalecido el tema de discapacidades? Vicepresidencia. Sorpresivamente, la Vicepresidencia de la República manda este proyecto de ley de servicio público de energía eléctrica, donde lo que propone es eliminar la rebaja que tienen los adultos mayores en energía eléctrica y reducir de manera sustancial el derecho del artículo 79 que tenemos las personas con discapacidad a tener una rebaja por consumo de energía eléctrica mensualmente. Esto viene desde un proyecto de la Vicepresidencia de la República, quien como ecuatorianos pudimos identificar durante varios años como un actor importante en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Pero así es, cuando hay un gobierno despilfarrador, lo primero que se empieza a apretar después son los servicios sociales, son los subsidios, es la gente que más necesita la que empieza a sufrir porque empieza a apretar la correa. Claro, para sabatinas, para propagandas, para eso sí hay, pero para que las personas con discapacidad paguemos menos luz, para eso no querían que haya. Y el vicepresidente, y esta fue una de mis quejas fuertes dentro de la comisión, es que una semana antes había amoblado la oficina con jacuzzi y cama por un valor de $400,000, pero este derecho de las personas con discapacidad había costado 3 veces eso para todos los compañeros con discapacidad durante un año. Imagínense ustedes las prioridades por dónde están y dónde estamos las personas con discapacidad. Y entonces mi pregunta era, ¿será que ahora nuestros derechos como personas con discapacidad ya no coinciden con la matriz productiva? Antes coincidía con la política de gobierno porque había un vicepresidente con discapacidad, pero ahora que hay alguien que no la tiene, entonces no es compatible con una política de Estado. Porque no es solamente esto lo que ha tocado defender dentro de la Asamblea. Hay varias otras cosas más. Pero esto está dentro de lo que ya fue aprobado y pudimos y logramos que no suceda. Gracias a un entendimiento, el presidente de la comisión, Juan Carlos Casinelli, comprendió que era un acto egoísta, además de ilegal e inconstitucional, el retroceder en derechos de personas con discapacidad. El artículo 11, numeral 8 de la Constitución, dice que los derechos se desarrollarán de manera progresiva en las leyes y normativa ecuatoriana. Por lo tanto, esto, que era regresivo, era netamente inconstitucional. Solicitudes de indulto, imagínense ustedes, esto fue una de las cosas más insólitas. Ustedes ya saben que los cheques ya no se pagan a posfecha, ¿verdad? Ustedes saben que ya los cheques, por muy que digan 31 de octubre,
se pagan a la fecha de presentación del documento. Pues resulta que había un indulto, que nos estaban pidiendo un indulto hoy para darle el indulto en 3 años. Es decir, querían darle el indulto hoy porque había una asamblea que podía aprobarlo, pero el tipo, perdónenme la expresión, discúlpenme, pero el señor, y digo así porque asesino de un policía, a cuchillo, le pedían indulto para él, pero no para que salga ahora, sino en 3 años después. El indulto es una medida necesaria de carácter humanitario. Es una decisión que toma, una decisión política que toma la Asamblea Nacional en momentos donde el humanismo así lo requiere. Es decir, una enfermedad catastrófica de alta complejidad, una situación precaria de la persona con discapacidad, ameritaría el indulto. Pero si está diciendo que tiene una bola de cristal que en 3 años va a tener esta situación y no es ahora, es bastante sospechoso la utilización de esta figura. Por lo tanto, en mi posición no estuve de acuerdo con conceder este indulto. Me parecía que se estaban aprovechando de la condición de discapacidad del actor, bueno, del sujeto, del reo, para sacar un indulto que era en este momento innecesario. Enmiendas constitucionales, ya sabemos que no son enmiendas, tenemos clarísimo que estas son reformas porque son de fondo. Las enmiendas son cuando son pequeñas cosas, así como cuando queremos hacerle un retoque a algo, ¿ya? En cambio, cuando una reforma es cuando hacemos un cambio sustancial, y lo que se están proponiendo, las 17 enmiendas, entre comillas, tienen un trasfondo profundo de cambio de institucionalidad y de cambio incluso de reglas del juego, como es la reelección indefinida. Así que, pues bueno, esto estaba dentro de mi comentario.